Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana seguimos con Segundo de Reyes número 20, el cual va a ser un capítulo pues bastante decepcionante. Tenemos al rey Hisquiyá, que ha sido un excelente rey, un rey de ejemplo, un rey del cual se narra y se nos dice que no ha habido un rey tan bueno como él, pero lamentablemente al finalizar sus días, Hisquiyá comete un error gravísimo. Le muestra a los consortes de Babilonia todas las riquezas que tiene Israel en aquel entonces, les muestra el reino, les muestra el templo, les muestra el oro, les muestra todo. Con el tiempo, al pasar los años después de su muerte, va a haber uno de esos mismos cancilleres, va a recordar todas las riquezas que tenía Israel, se la va a contar al rey de Babilonia y él va a entrar y va a despedazar el templo y va a robarse todo, todo por culpa de Hisquiyá y va a ser una maldición que va a estar profetizada. Vamos a ver cómo Yahweh le salva la vida a Jesquillá. Jesquillá ya le tocaba morir, estaba cerca de su muerte, pero él le ruega a Yahweh y Yahweh hace un milagro. Tenemos al famoso profeta Isaías también, que va a hacer presencia aquí en este capítulo, y vamos a leerlo y a estudiarlo. Acompáñenme. Dice así en el uno: alrededor de este tiempo Hisquiyá se enfermó al punto de muerte. Yesayá el profeta, ese es Isaías, Yesayá el profeta, el hijo de Amós, vino y le dijo: aquí está lo que Yahweh dice, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no vivirás. Ok, Yahweh le está dando la profecía a través del profeta Hisquiyá de que él va a morir y le dice ponga su casa en orden, o sea, elija un príncipe, digámoslo así, un rey, pues el que lo va a suceder, despídase de todo mundo porque usted va a morir. Esto que le está dando Yahweh es un gran privilegio. Muchas personas mueren y no saben cuándo. Muchas de nosotros vamos a morir y no vamos a ver cuándo nos va a tocar. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos, pero se le está dando un gran privilegio a través de esta profecía. Vamos a ver cómo él se lamenta y pide que por favor, a Yahweh, que por favor lo salve. Dice en el 2: Hisquiyá volvió su rostro hacia la pared y oró a Yahweh. Yo te suplico, Yahweh, recuerda ahora cómo he caminado delante de ti en verdad y en corazón shalem, en corazón perfecto, y cómo he hecho lo que tú ves bueno. Y lloró lágrimas amargas. Ok, él se puso a llorar y volteó su cara hacia la pared, se dio vuelta en presencia del profeta y le rogó a Yahweh con esta oración: por favor, acuérdese de mí, de que yo he hecho cosas buenas, y es verdad, o sea, Hisquiyá era un buen rey, hasta este punto ha hecho cosas buenas. No digo que sea perfecto, recordemos que la perfección a los ojos de los hombres y a los ojos de Yahweh es muy distinta. A los ojos de los hombres ser perfecto es nunca ni siquiera tener un mal pensamiento, ni tropezarse con una piedra y caer. Nunca decir una mala palabra, eso es ser perfecto imposiblemente a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Yahweh sí se puede ser perfecto. ¿Cómo se es perfecto? Haciendo los mandamientos. Eso es un corazón íntegro delante de Yahweh. Yo puedo decir que yo tengo un corazón íntegro delante de Yahweh porque yo hago los mandamientos. ¿Que soy perfecto? No. A los ojos de los hombres no. O sea, que uno nunca dice una mala palabra, que uno nunca comete un error, que uno nunca tiene un mal pensamiento, eso es mentira. Eso es totalmente una mentira, no se puede. Pero a los ojos de Yahweh sí se puede. O sea, si yo tengo un mal pensamiento, yo puedo orar y decirle: Padre, quítame este pensamiento de la cabeza, o ayúdame a hacer esto correcto porque me equivoqué y dañé algo de alguien más. Imaginemos que choque un carro o una cosa así, y bueno lo permita. Ayúdame a reponer el daño que he hecho. Ahora yo puedo ser perfecto en ese sentido, pero no en el otro, en el que choqué. O sea, si choqué, a eso me refiero. Ahora vamos en el 4, dice: cuando Yesayá estaba por el medio del patio, la palabra de Yahweh vino a él. En el 5: vuelve y di a Hisquiyá, el príncipe de mi pueblo, que esto es lo que Yahweh, el Elohim de David, su padre, dice. Vea, recuerden que siempre que se habla de David como que es el padre de uno, un ejemplo, el padre de un rey, llamémosle, es porque ha sido un buen rey. Cuando se dice tu padre David, o sea, usted ha sido un buen rey, ha tomado el ejemplo del rey David, ha sido un rey muy bueno. Entonces le dice: cuando esto es lo que el Elohim de tu padre David dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas y yo te sanaré.
Al tercer día subirás a la casa de Yahweh. O sea, al tercer día, después de estar tan enfermo, él va a subir. Recordemos que el 3 representa confirmación. En este caso, Yahweh le está diciendo, al tercer día usted va a sanar, se va a confirmar esto que le estoy diciendo y usted va a ir al templo de Yahweh y me va a adorar ahí. Al principio de este texto dice, príncipe de mi pueblo, vuélvete y dile al príncipe de mi pueblo. Vea que Yahweh no le dice, vuélvase y dígale al rey de Israel. No, es que el rey de Israel es Yahweh. Entonces Yahweh siempre que se refiere a un rey, digamos que el rey David, se refiere a un príncipe. El príncipe David, o sea, para él es un príncipe, ¿verdad? A los ojos de Yahweh. Pero el rey es Yahweh, porque Yahweh es el rey de Israel. Eso es un dato muy importante que hay que ver siempre. Dice en el 6, yo añadiré 15 años a tu vida, también te rescataré a ti y a esta ciudad del poder del rey de Ashur. Yo defenderé esta ciudad por amor a mí mismo. Primero a mí mismo, Yahweh se llama primero a sí mismo. Y dice, y por amor a mi siervo David. Para los que hablan mal de David, que me pone mal, la verdad me pone muy mal. Vea como Yahweh dice, por amor a mi siervo David. O sea, David era espléndido, un rey muy bueno, fue el mejor rey. Y después del mejor rey, tal vez pudo haber sido este mismo Hizquiyá, pero Hizquiyá lamentablemente pues va a fallar. Vamos a ver en qué va a fallar. Le está añadiendo 15 años a la vida de Hizquiyá. Hizquiyá ya tenía que morir y ceder el trono. A veces, tal vez es mejor, y pues hubiera sido mejor al menos, se puede decir, que él hubiese muerto en este momento y no venga este pecado sobre Israel. O el pecado hubiese venido de todas formas, pero a manos de otro. No lo sabremos nunca, dice en el 7. Entonces Yesayá dijo, prepara empastes de higos y ponlos sobre la úlcera y estará bien. Vea, esto es algo muy curioso. Un empaste de higo no tiene cualidades curativas de ningún tipo. Entonces lo que está diciendo Hizquiyá es que le pongan eso ahí, pero no lo va a curar. O sea, no va a ser el empaste el que lo cure, va a ser la oración, va a ser Yahweh el que lo cure. Antes en el antiguo Egipto utilizaban ciertas cosas que francamente ahorita hasta darían risa. Ellos agarraban y ponían sobre heridas carne podrida, porque ellos decían que eso ayudaba jamás. O sea, si la carne está podrida, lo que hace es infectarla, pero ellos no entendían. También en el antiguo Egipto utilizaban excremento de cocodrilo como, bueno, primero para heridas, ¿verdad? Pero también como antiséptico. Las mujeres se ponían ahí en su parte íntima adentro excremento de cocodrilo y pues ya saben qué hacían, ¿verdad? Tenían relaciones y eso era como un anticonceptivo en aquel entonces. Aquí lo que tenemos es algo muy distinto, o sea, totalmente diferente, un empaste de higos. Bueno, quién sabe qué tendría este empaste de higos. Puede que tuviese algunas hojas machacadas, unas hojas que sí tuvieran poderes curativos. Y el higo era el que amalgamaba todo. O sea, era como decir la primera sustancia y las demás eran las que se encargaban de curar. Puede ser, no lo sabemos. Eso es algo que pues no lo sabemos. Ah, bueno, lo que sí vemos es que hay unas úlceras. ¿Qué enfermedad tenía Hizquiyá? No se sabe, pero sí pareciera tener una infección o algo muy por el estilo, algo externo. Tenía unas úlceras externas que eran visibles y que lo estaban matando y lo iban a matar. Muy pronto lo iban a matar, pero Yahweh lo va a salvar. Dice en el 8. Hizquiyá dijo a Yesayá, ¿qué señal habrá de que Yahweh me sanará y que podré subir a la casa de Yahweh en el tercer día? Hizquiyá hace algo muy sabio en este momento. Le dice al profeta, ¿qué señal hay de que lo que usted me dice es cierto? Vean, yo había hecho un video hace tiempos, uno de los primeros videos del canal que habla de cómo identificar a un falso profeta. Primero, el falso profeta hace profecías que no se cumplen, es obvio, ¿verdad? Después, el falso profeta utiliza nombres que no son reales, como decir Jehová, Jesucristo, Cristo, Señor, Dios, son palabras que delatan a un falso profeta, porque ese no es el verdadero nombre de Yahweh. Yahweh se llama Yahweh. Y usted no puede ser profeta si no conoce mínimo el nombre. Y si usted le dice Jesús y habla con Jesús, supuestamente, lo primero que va a decirle Jesús es que no se llama así. ¿Se sabía que yo no me llamo así? O sea, yo me llamo diferente. Tiene que decirme correctamente Yahshua. Aunque hay una gran discusión sobre Yeshua, Yahushua, bueno, pero Jesús no es, definitivamente no es. Y aquí hay una señal que Hizquiyá está pidiendo. Dame una señal de que lo que tú has dicho va a suceder,
¿verdad? Eso es muy sabio. Usted se topa con un falso profeta y le dice, Jehová te va a castigar por adorar, por hacer la Torah. Imaginemos que no va a faltar quien lo haga. Te va a castigar por hacer la Torah. Bueno, ¿qué señal me da? Que dentro de 100 años va a pasar tal cosa. No, no. Tiene que darme una señal ahora. La señal es inmediata para saber que su profecía se va a cumplir. Porque si no, es un falso profeta. Y ustedes saben que el falso profeta tiene pena de muerte. O sea, debe morir apedreado según la Torah de Yahweh. No digo que vayan a ir a hacer eso porque, bueno, nos iríamos todos a la cárcel, imagínense, ¿verdad? El montón de falsos profetas que hay hoy en día. Pero lo correcto es eso. O sea, Yahweh los va a llevar al juicio final y van a morir y van a ir al infierno por decir que son profetas y no lo son. Ya está haciendo algo sabio, le está diciendo, dame una señal de que Yahweh te mandó y que esto que me dices va a suceder, que yo voy a ir al tercer día a adorar a Yahweh, me voy a levantar de esta cama. Dice en el 9. Yesaya dijo, he aquí la señal para ti de Yahweh, que Yahweh hará lo que dijo. ¿Quieres que la sombra del reloj, de un reloj de arena, de un reloj de sol, perdón, recuerden, aquí les pongo una imagen, los relojes solares de aquel entonces utilizaban el sol y la sombra era la que iba señalando las horas, así era como ellos sabían qué hora era. Entonces va de nuevo, dice el 9, he aquí la señal de Yahweh, que Yahweh hará lo que dijo. ¿Quieres que la sombra del reloj vaya hacia adelante 10 grados, 10 intervalos, o que retroceda 10 intervalos? Hizquiyá respondió, es fácil que la sombra vaya hacia adelante 10 intervalos. No, deja que la sombra retroceda 10 intervalos. O sea, le pareció más imposible que el tiempo retrocediese, ¿verdad? Que el sol retrocediese y que la hora retrocediese. Entonces él pidió eso y así va a ser. Y entonces él va a ver eso y va a tener fe. Dice en el 11, Yesaya clamó a Yahweh e hizo retroceder la sombra del reloj de sol de Ahaz 10 intervalos, después de que había descendido esa distancia. Ok, algo sorprendente. Aquí tenemos que pareciera como que retrocedió 10 horas. 10 intervalos se puede interpretar como 10 horas. El punto es que hubo un milagro y el otro punto es que hay personas que se agarran de aquí para hacer calendarios. Dice, como en este versículo sucedió que el tiempo retrocedió, entonces por eso el Shabbat se movió y por eso las fiestas están corridas y por eso yo tengo este otro calendario y bueno, eso de los calendarios es un tema bastante complicado para mí, pero utilizan estos textos para justificar su propio calendario y eso no es correcto, no es correcto. Eso es para que ustedes entiendan. Recuerden que los días no se miden con las horas, los días se miden con la caída del sol. Un ejemplo, si hoy cae el sol, ya terminó el día. Ya a las 6 de la tarde, cuando cae el sol, terminó el día. O a las 5:30 de la tarde, ya terminó el día. Pero pasa que si el sol no cae y pasan 100.000 horas, imaginemos, si nosotros vamos a trabajar y vamos a pescar y dormimos y nos levantamos y seguimos como si pasaran los días, pero el sol no ha caído, no ha pasado el día. No sé si me voy a entender. Un ejemplo, digamos que hoy es lunes y el sol no cae y pasan la misma cantidad de horas que equivale a un año. Y pasa toda esa cantidad de horas, pero el sol no cae. Y hoy era lunes. Y ya el sol cayó, digamos, pasó todo el año en horas, no en luz solar, sino en horas. Cuando cayó el sol, ya es martes. Según la Torá, ¿verdad? Porque la Torá mide con el sol, no mide con el reloj que usted tiene en su casa, ni mide con la computadora, ni con internet, no, mide con el sol. Espero que me esté dando a entender y no ser muy confuso. Entonces tenemos que el reloj retrocedió 10 grados. Dice en el 12, Merobaj Baladán, que significa adorador de Baal. Vea los nombres que se ponían estos reyes babilónicos que adoraban a Baal. Entonces dice Merobadak, el hijo de Baladán, rey de Babel, oyó que Hizquiyá había estado enfermo, así que le envió una carta y un regalo. Tenemos que, al darse cuenta de que Hizquiyá había estado enfermo, el rey de Judá, que se llama Hizquiyá, le está enviando una carta y un regalo. Dice en el 13, Hizquiyá escuchó a los mensajeros y les mostró el edificio donde guardaba sus tesoros, incluyendo la plata, el oro, especias, aceites,
preciosos, también el edificio donde guardaba su armamento y todos sus tesoros. Y no había nada en su palacio o en su dominio completo que Hizquiyá no les mostrara. Cuando los mensajeros vinieron a dejarle el regalo a él por haber estado enfermo, les mostró todo y cometió un gran error, porque estos mensajeros van a ser los que le digan en el futuro al rey de Babilonia que vaya y destruya Jerusalén y se robe todo lo que hay en el templo, y así va a ser, y eso es lo que va a suceder. Cometió una imprudencia. Nosotros no debemos mostrar las cosas que Yahweh nos ha dado, son nuestras. No está mal que usted se compre algo, pero y lo luzca, pero si usted le muestra a las personas todo lo que usted tiene, como hace la gente hoy en día en internet, mire lo que gasto, mire lo que compro, mire lo que como, eso lo pone a usted en la mira de gente que quiera pues hacerle el mal. Hay que ser pues sabios y no estar mostrando cosas que de por sí son de uno, o sea, no son de los demás, no tengo por qué estar mostrándolos para generarles envidia, ni mostrándoles con ese propósito, o sea, para yo mostrarme muy poderoso, que tengo muchas cosas, que tengo poca cosa, no sé, creo que no es correcto. Y esto fue lo que le pasó a Hizquiyá y arrastró a todo Jerusalén con él. Dice en el 14, entonces Yesayá el profeta vino al rey Hizquiyá y le preguntó, ¿qué dijeron estos hombres, los mensajeros, los de Babilonia? ¿De dónde vienen? Hizquiyá respondió, ellos vinieron de un país distante, aún Babel. Dice en el 15, Yesayá le preguntó, ¿qué han visto de tu palacio? Ellos han visto todo en mi palacio, dijo Hizquiyá. No hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. En el 16, Yesayá dijo a Hizquiyá, oye lo que Yahweh dice, el día vendrá cuando todo en tu palacio junto con todo lo que tus padres almacenaron hasta hoy será llevado a Babel, nada será dejado, dice Yahweh. Vea la profecía que le está dando a Hizquiyá, tremenda profecía. Y Hizquiyá no, ahora sí no tiene que pedir ninguna señal de la profecía, porque Hizquiyá sabe que Yesayá es profeta, lo sabe. Él vio cómo se sanó, él pidió una señal, vio anteriormente. No tiene que estar pidiendo más pruebas. Ahorita ya él ya sabe que así es. Dice en el 18, ellos se llevarán alguno de tu cera, tus propios hijos, de tu cera, de tu descendencia, tus propios hijos, y ellos serán hechos eunucos, sirvientes en el palacio del rey de Babel. Para el que no sabe qué es un eunuco, es una persona que le cortan o el miembro reproductor masculino o le cortan los testículos para que no pueda tener hijos. O las dos cosas. O las tres cosas sería totalmente. Qué cosa más espantosa. Esto era muy común en aquel entonces. En la China antigua también era algo muy común que los hombres fueran eunucos para que no se distrajeran con placeres, con mujeres, digamos, y se dedicaran a sus estudios, algo espantoso, una mutilación horrible. Y lo que va a suceder es que los hijos de Hizquiyá en un futuro les van a hacer esta mutilación y los van a llevar a Babilonia como sirvientes. Algo muy espantoso. Dice en el 19, Hizquiyá dijo a Yesayá, la palabra de Yahweh que me has dicho es buena. Él pensó, no es así. Si el shalom y la tregua continúa por lo menos durante mi vida. O sea, lo que está diciendo Hizquiyá es que, ¿qué palabras más buenas me has dicho? Al menos en mi tiempo, todo va a estar muy bien. ¿Por qué? Porque Yahweh ya había prometido que en el tiempo de él, todo iba a estar bien, en el tiempo de Hizquiyá. Entonces Yahweh lo va a cumplir, pero en el que viene no. Y los hijos de Hizquiyá lo van a pagar carísimo, carísimo, ¿verdad? Y recuerden que nosotros heredamos los pecados de nuestros padres. Hay personas que dicen que no, no, eso no se hereda porque leen mal algunos textos de la Biblia, los leen fuera de contexto, no entiendan que sí, muchos pecados los heredamos. Podemos ser libres de ellos, claro, orando y cumpliéndole a Yahweh, pero cuando no se le cumple, no, ¿verdad? Eso no va a suceder. Los hijos de él no van a ser cumplidos, no van a tener el corazón como Yahweh quiere. Dice en el 20, y el resto de los hechos de Hizquiyá, su poder y cómo edificó el estanque y el acueducto para traer agua a la ciudad, están escritos en los anales de los reyes de Yahudá. Vean, la idea de los acueductos comenzó con Roma, supuestamente, de los acueductos, de tener
tuberías, de traer agua a la ciudad, tanto para la gente, para que se bañara, para que bebieran, para que no tuvieran que ir a un pozo, para que etcétera, etcétera, etcétera. Supuestamente comenzó con Roma, pero científicamente tenemos un registro aquí en la Biblia de que ya había acueductos en aquel entonces, en la época de Hizquiyá, que fue un rey bueno y malo al final, pero fue un buen rey. Y vea que dice, edificó un estanque, o sea, un lago artificial y acueductos para traer agua a la ciudad. Impresionante. O sea, esto era algo muy impresionante en aquel entonces. Y no comenzó con Roma, como ellos siempre dicen que son los mejores y que ellos inventaron todo, pero no. Dicen el 21. Entonces Hizquiyá durmió con sus padres y Manashe, su hijo, tomó su lugar como rey. Ok, aquí va a continuar Manashe, que va a reinar bastante tiempo. Y ahí va a comenzar ya poco a poco la decadencia hasta que venga el rey de Babilonia y se los lleve a todos. Ahí digamos que cuando se lleve a todos va a estar el profeta Daniel, que eso hay que leerlo después. El profeta Daniel es buenísimo, es muy interesante y tiene mucha profecía. Es muy bueno el profeta Daniel. Bueno, todos son muy buenos, la verdad, todo es palabra de Yahweh, pero es muy interesante. Y él va a estar en esa época bíblica, llamemos. Bueno, ahora voy a orar, oremos antes de terminar. Dice así: Padre Yahweh, te pedimos por Israel de Oriente Medio, que está en guerra, que está en conflicto constante, que sus enemigos lo rodean como chacales, mi Elohim. Pero tú, por favor, en el nombre de Yeshua, sigue protegiéndolos, sigue dándoles fuerza, que no caiga ni siquiera un soldado de Israel, mi Señor, ni siquiera un civil, mi Abba, que no se vuelva a repetir una masacre como la que se dio el 7 de octubre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Prepáralos, dale las herramientas, dale la fuerza. Te pedimos y bendecimos a Israel, mi Señor, y te pedimos por Israel, no solo de Oriente Medio, sino nosotros, que somos Israel dispersa entre todas las naciones del mundo. Obséquianos de tu paz, de tu shalom, de tu fuerza, de tu guía, mi Elohim Yahweh, en el nombre de Yeshua. Oramos por nuestros enemigos, porque Yeshua nos dijo que oráramos por nuestros enemigos, aunque es muy difícil, mi Elohim. A veces nuestro corazón no quiere, pero lo cumplimos porque tú nos diste ese mandamiento, mi Abba Yahweh. Entonces pedimos por nuestros enemigos que cambien, que conozcan tu Torah, que hagan tus mandamientos, que te amen, que hagan lo correcto, mi Señor. Que dejen de ser malos, mi Abba, en el nombre de Yeshua, y haznos a nosotros personas ejemplares para honrarte a ti, mi Elohim. En el nombre de Yeshua, al Mashiach, toda la honra sea para ti, Yahweh, Yeshua. Amén. Bueno, los voy a dejar con una canción nueva que escribí yo. Creo que quedó muy bonita, a mucha gente le ha gustado. Creo que es la que ha tenido mejor aceptación. Que hay otras que me gustan más a mí, pero bueno, esta tal vez ha tenido como la mejor aceptación de todas. Se llama Aunque me cueste la vida y habla de los profetas y nosotros también que predicamos la palabra. Que a pesar de que nos apartan la gente, o no, nosotros nos apartamos de la gente, porque nos desprecian por hacer la Torá, por hacer los mandamientos, por hablar de la verdadera palabra de Yeshua, el verdadero evangelio, que es la ley, que es la Torá, que habla sobre un momento bíblico que nosotros no hemos vivido, en que las personas, si hablaban de Yeshua, la mataban, la apedreaban, los golpeaban, les daban de latigazos, que todavía no hemos vivido, no sabemos si lo vamos a vivir, eso mismo. Pero la canción dice que aunque me cueste la vida, yo voy a hablar de la Torá y la voy a hacer. Y ha gustado bastante. Espero que les guste. Compartan los videos. Y pues nada, nos vemos en el próximo estudio. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Como un maremoto en mi lengua, dentadura que se ablanda, labios que se autoconsumen como una vianda. Saliva mar tormentoso, extremadamente acuoso, llueve sobre tierra seca, deshidrata, que ata y mata toda alma ingrata. Palabra que me demanda, palabra que me manda, palabra que gobierna mi alma y me exige hablar, mi Elohim. Aunque me cueste la vida, mi Elohim, aunque me cueste la vida, yo voy a hablar de ti. Declararé a un oído sordos y ellos oirán. Declararé palabra de shalom, declararé la Torah de salvación a toda nación.
Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, no me puedo controlar. Al no hablar siento como si mis huesos estallaran, mis venas se achican y marchitan, corazón que ya no late y me abate. No puedo guardar silencio, aunque me cueste la vida. ¿Y qué más da vivir si no es contigo? ¿Qué más da vivir si pierdo tu amistad? Y aún más mi Elohim, si carezco de tu favor y con ello corrompo mi felicidad. Aunque me cueste la vida, mi Elohim, aunque me cueste la vida, no me puedo controlar. Al no hablar siento como si mis huesos estallaran, mis venas se achican y marchitan, corazón que ya no late y me abate. No puedo guardar silencio, aunque me cueste la vida. ¿Y qué más da vivir si no es contigo? ¿Qué más da vivir si pierdo tu amistad? Y aún más mi Elohim, si carezco de tu favor y con ello corrompo mi felicidad. Como un maremoto en mi lengua, dentadura que se ablanda, labios que se autoconsumen como una vianda. Saliva mar tormentoso, extremadamente acuoso, llueve sobre tierra seca, deshidrata, que ata y mata toda alma ingrata. Palabra que me demanda, palabra que me manda, palabra que gobierna mi alma y me exige hablar de Elohim. Esconder tus mandamientos me escriben doloso y aún más culposo que cualquier fraude religioso. Es como si el aire de mis pulmones se escapara, huracán que presiona pujante, huracán que escala mi garganta y estalla en mi boca, que ya no aguanta más. Aunque me cueste la vida, aunque la gente me tome por loco, aunque el mundo diga que yo soy un despojo, aunque me sienta solo y el odio de las personas me ahogue en un río de desprecios a los ojos de todos los demás, hablaré de mi Elohim como un maremoto